Amén, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amén, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, que estamos otra vez por compartir la palabra del Señor, la palabra que tanto el pueblo de Dios necesita espíritu y vida. En este tiempo final, el Señor Jesús nos quiere aclarar de muchos puntos tan importantes de la revelación de la Santa Palabra. El Señor Jesús llevó adelante su obra de salvación y de redención de todos aquellos que han creído en Él. El Señor Jesús desea propagarse dentro de nosotros, crecer dentro de nosotros, lo que la palabra indica. Las vírgenes prudentes, agregar aceite a nuestras vasijas. Damos gracias al Señor Jesús por esta visión de que todo hombre necesita nacer de nuevo para poder ser introducido al reino de Dios. Gracias al Señor que esta puerta está abierta, está disponible para todos nosotros, para todas las personas que todavía no han tenido un encuentro con la divinidad. El Señor ha dispuesto así de que su palabra está expedita y accesible a todos nosotros en este tiempo final. El Señor Jesús prometió volver. El Señor Jesús fue anunciado que Él volvería hace 2000 años. Nació de una mujer llamada María y Él fue guardado por el Altísimo, por Dios, el Eterno. El Dios Eterno lo guardó para llevar adelante su obra, su plan. Dentro del que el plan de la palabra griega se llama economía de Dios, la administración de Dios, lo que Dios desea en su plan, en su corazón. Vamos a orar, hermanos queridos hermanos, para que el Señor pueda encabezar esta narración, el Señor pueda suplir, porque conviene orar, como dice las Escrituras. Velad y orad, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Y nosotros, gracias al Señor que tenemos la puerta abierta, dice el Señor, entonces como hijos de Dios, y porque nosotros le amamos a Él, oramos al Señor y pedimos al Señor que Él sea la preeminencia en todas las cosas. Amén, Señor Jesús. Oremos, hermanos, por favor. Disponga su espíritu, disponga su corazón, disponga su mente, su alma, tras esta palabra que el Señor pueda disponer hoy día para cada uno de nosotros. Invocamos el nombre del Señor, como dice las Escrituras. Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos da. Le damos gracias, Señor, por poner el sentir y el querer dentro de nosotros para buscarle, para orar, para adorarle, para buscar su rostro, tener su presencia, Señor Jesús, para nosotros. Somos sus hijos y como hijos, Señor, necesitamos estar con usted al lado suyo, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos da, un nuevo día, un último día, porque el día de mañana no existe, Señor, y este día usted nos quiere dar en plenitud su persona viva, su gracia divina, su luz, su sabiduría, su incumbencia, su frescor, la fe, la esperanza, el amor. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos, amado Señor, que nos cubra con su sangre. Su sangre, Señor Jesús, que limpia de todo pecado, de toda maldad.
Le pedimos, Señor, que limpie nuestro corazón, que limpie, Señor, perdona, Señor, nuestras transgresiones. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra indiferencia, Señor, por no ser constantes. Perdónanos, Señor. Nosotros, Señor, queremos agradar tu corazón, queremos ser uno contigo, queremos ser uno con el Padre, porque el Padre mora dentro de ti, Señor, y tú moras dentro del Padre. Creemos, Señor, conforme a la palabra, que cuando oramos a ti, oh Señor, el Padre que está en ti, escucha nuestra oración. Padre Santo, Padre Justo, gran amor has tenido, oh Señor, para nosotros, que te has mostrado por medio de tu Hijo amado para nosotros. Sin merecer tu gracia y tu perdón, usted, Señor, ha dado su Hijo unigénito para nosotros. Nos ha dado de su Espíritu, por medio del Señor Jesucristo. Este Espíritu, este Consolador, que dijo usted, Señor, que estará con nosotros para siempre, hasta el fin del tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te pedimos, oh Señor, que usted sea la preeminencia en lo que queda del día para nosotros. Sea usted, Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por favor, amado Padre Celestial, Padre de las luces, Señor, Señor Jesús, escucha nuestro clamor. Escúchanos, Señor, porque queremos agradar tu corazón. Queremos andar según tus mandamientos. Señor, queremos andar en el Espíritu. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor, porque sin ti, oh amado Señor, estamos perdidos. Tu luz nos ilumine, Señor, tu luz sacie, Señor Jesús, y exponga todas las tinieblas. Amado Padre Celestial, necesitamos de ti, Señor Jesús. Necesitamos, Señor, de tu gracia divina. Necesitamos, Señor, que usted supla nuestra escasez. Encabézanos, Señor, en el resto del día que nos queda. Háblenos, Señor, con su palabra. Nosotros hemos creído a la palabra, que sus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Amado Señor, sus palabras son espíritu y son vida. Amamos su palabra. Amamos la palabra, Señor, porque usted es la palabra. Oh amado Señor, ¿qué haríamos sin la palabra? La palabra, la Santa Biblia, Señor, refleja y expresa su preciosa persona. Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta luz. Gracias, Señor, por esta revelación, la cual usted nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. Señor Jesús, le pedimos, Señor, que encabece esta comunión para poder narrar esta preciosa palabra. Encabézame a mí, Señor, que es una gran responsabilidad transmitir el deseo de su corazón para los hermanos. Esta palabra me edifica a mí también y edifica a los hermanos que oyen sus palabras, Señor. No son mis palabras, son sus palabras. Señor, encomendamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en sus manos. Ante su venida inminente, Señor Jesús, ante su venida inminente, sea guardado todo nuestro ser de manera irreprensible. Te damos gracias y bendecimos, Señor, tu nombre en este momento. Gracias, Señor, por darnos tu espíritu. Gracias, Señor, por mostrarnos el andar en el espíritu y andar en la carne. Gracias, Señor, por aclararnos de estos puntos la importancia de ser regenerado, nacer de nuevo para ser introducidos al reino de Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor, hermanos, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que el Señor da para nosotros de leer la palabra, de confiar en la palabra, de poder considerar los escritos de nuestros amados hermanos, la enseñanza de los apóstoles. Es tan necesario considerar, porque es nuestra fortaleza,
en nuestro castillo fuerte, tomar estas palabras para edificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ciertamente el Señor dijo que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hemos visto, y me ha tocado varias veces compartir, que este libro precioso llamado la Biblia emana una maravillosa energía. La energía de Dios, podemos decir que es una energía, pero la Biblia dice que esta energía tiene por nombre espíritu y vida, que es la propia vida del Señor, la propia vida de Dios, del Altísimo, del Eterno, para cada uno de nosotros. Como siempre le pedimos a usted, hermano, que pueda tener un lápiz y un papel para anotar algunos versículos para que usted los pueda después leer cuidadosamente, con más cuidado, con más reposo, meditando la palabra. Los versículos a continuación son los siguientes: Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Juan capítulo 3, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hay un versículo para leer y orar, Juan capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Respondió el Señor: de cierto te digo. Sí, Señor. De cierto, usted siempre habla, Señor. Sus palabras son fieles y verdaderas. El que no naciere del agua del Espíritu, sí, Señor, el que no naciere del agua del Espíritu, son sus palabras, Señor, son sus principios, su orden establecido. Gracias, amado Señor, porque es una gran verdad. De cierto, es una palabra verdadera, no es una palabra negada, es una palabra verdadera y eficaz. Que el hombre necesita nacer del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Sí, Señor. Usted, Señor Jesús, usted, amado Señor Jesús, fue el primero que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Gracias, Señor, porque usted es el Rey de Reyes. Usted fue el que nos anunció en la palabra: de cierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted, Señor, como el Señor de señores y Rey de reyes, usted representaba este reino de los cielos. Usted es la entrada. Usted es la entrada, amado Señor, y nosotros creemos en usted. Como dice la palabra: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Título del mensaje: la regeneración introduce al hombre en el reino de Dios. El mensaje habla acerca de la realidad del reino de los cielos, el ministerio del hermano Juan el apóstol. Ciertamente la palabra menciona de que hubo un hombre, un escriba y fariseo, un escriba llamado Nicodemo, que el Señor le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de la resurrección, el Señor también habló a los discípulos con respecto al reino de Dios. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, leemos a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de su resurrección, estuvo con los discípulos por 40 días, porque tenía que hablarles algo muy importante concerniente al reino de Dios. Gracias, Señor. El Señor probablemente les dijo: si quieren entender qué es el reino de Dios, la primera cosa es solucionar el asunto del pecado del hombre. Yo ya morí en la cruz por ustedes. Ya derramé mi sangre por causa de sus pecados.
Yo mismo no tenía pecado, pero morí por sus pecados. Por causa de ese derramamiento de sangre, ustedes tienen la remisión de los pecados y ahora pueden ser reconciliados con Dios. El propósito es que reciban la vida divina a fin de que sean fructíferos. ¿Escuchó bien? El propósito de la obra del Señor en la cruz es para que usted reciba la vida divina. Si usted ha creído realmente en el Señor, usted ya recibió la vida divina. Si usted no ha creído, como dice la Escritura, aún le falta recibir la vida divina. El propósito es que reciban la vida divina a fin de que tengan frutos, fructíferos, se multipliquen y llenen la tierra. 3 puntos: fructíferos, multiplicarse, generar hijos y llenar la tierra. Anteriormente eran impuros, por eso no podían recibir la vida divina. Sin embargo, ahora llegué a ser la justicia y la santificación. Por eso ustedes llegaron a ser santos y justos y ya tienen la gloria de Dios. Ahora pueden recibir la vida divina. Alabado sea el Señor. La regeneración introduce al hombre en el reino de Dios. La regeneración. Qué interesante palabra. Qué interesante concepto. Hacer algo que estaba antes y lo hicieron de nuevo. Maravilloso. A través de los años, bajo el liderazgo de los hermanos Watchman Nee, Vincent Lee, grandes predicadores y visionistas del cuerpo de Cristo, de la fe de Cristo, son autores importantes, hermanos que existieron durante la Segunda Guerra Mundial y varios años atrás, Vincent Lee. Siempre fuimos conducidos a la iglesia. Siempre estos varones tenían la visión de ver la importancia del cuerpo de Cristo. No ser cristianos individuales, como a veces escuchamos, de ser yo soy cristiano, perfecto, pero no tengo el común afín de poder tener comunión con otros hermanos de otros lugares, de otras congregaciones, porque estamos divididos. El Señor Jesús, su obra en la cruz del Calvario no fue para que nosotros seamos cristianos divididos, sino que tengamos en algo en común. ¿Qué es lo común que a nosotros nos une? Es el Espíritu Santo, que conlleva y representa al propio Dios, a nuestro amado Señor Jesús. Entonces, como nosotros hemos creído en el Señor Jesús, tenemos su vida, hemos nacido de nuevo, somos hijos, miles, cientos de hijos, millones de hijos, y uno es nuestro Padre Celestial, entonces todos nosotros somos hermanos. Somos hermanos y somos de una sola familia. Y este cuerpo o esta familia está constituido en una prefigura mística del Señor Jesús, que se llama el cuerpo de Cristo, pues ella es la realidad del reino de los cielos. En Mateo 16, versículo 18 al 19, cuando la iglesia fue revelada por el Señor Jesús mismo, Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo mismo es la roca. Él es la base, el fundamento donde la iglesia es edificada. ¿Escuchó bien? Vamos a leer de nuevo. Cristo mismo es la roca. ¿Escuchó bien? Él es la base. Él es la roca. Él es el fundamento donde la iglesia es construida, es edificada. Todo este concepto es un concepto o es un principio espiritual celestial, un lenguaje celestial. Es un hablar que viene del tercer cielo. No es como nosotros pretendemos entender lo que es la iglesia.
La iglesia es una sola. Dios es uno solo. Y la iglesia es una sola. La palabra dice, las llaves del reino de los cielos fueron dadas a la iglesia. A la iglesia. No a las iglesias. A la iglesia. El cuerpo de Cristo. El Señor nos colocó en la iglesia para que crezcamos. El Señor, ciertamente, existe la iglesia física y existe la iglesia espiritual, el cuerpo místico del Señor que es espiritual. Pero ¿cómo yo puedo tener acceso a esta iglesia mística espiritual? Pues arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo al Señor Jesús como Señor de señores y Rey de reyes, practicando las enseñanzas de los apóstoles para ser dignos de esta maravillosa iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor nos colocó en la iglesia para que crezcamos, de la misma manera que los menores de edad necesitan pasar por una escuela, ser educados, cuidados, para crecer y llegar a la madurez. Cuando lleguen a la mayoría de edad, ellos podrán tomar posesión de la herencia de los padres. Es así porque los padres parten y los hijos al madurar adquieren la herencia de los padres y pasarán a ser ciudadanos del reino de los cielos en plenitud. Esta visión, aunque podamos tomarla como un ejemplo, en referencia a la herencia de nuestros padres en la esfera terrenal, pero esto tiene una visión celestial. Cuando nosotros los hijos de Dios crecemos, somos educados, somos perfeccionados, crecemos para llegar no a ser niños. Los niños pelean, los niños se critican, se juzgan, se condenan. Pero el Señor necesita que nosotros, el pueblo creyente, el pueblo cristiano, las ovejas del Señor, crezcan y maduren. Llegar a la madurez. Cuando lleguen a la mayoría de edad, podrán tomar posesión de la herencia de los padres y pasarán a ser ciudadanos del reino de los cielos en plenitud. ¿Logra ver esto? ¿Podemos ver esta importancia de la madurez? ¿De no ser niños? Ciertamente, la iglesia es parte del reino de Dios. Dios y su reino. La iglesia es parte del reino de Dios, hermanos queridos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el complemento de Cristo, es parte de todo el universo, de toda la ciudadanía del reino de Dios. Es parte del reino de Dios. ¿Cómo es posible? Por supuesto que es posible, porque nosotros tenemos la dádiva del Espíritu vivificante dentro de aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Dios y su reino. La iglesia es parte del reino de Dios. Dios y su reino, su gobierno y dominio abarcan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Para entrar en el reino de Dios, el hombre necesita del nuevo nacimiento. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien, hermano querido? Para entrar en el reino de Dios, el hombre necesita del nuevo nacimiento. Es decir, necesita recibir la vida y la naturaleza de Dios. Solo así podremos formar parte del reino de Dios en el reino milenario, en el reino milenial. Los vencedores tendrán la vida y la naturaleza de Dios en plenitud. Ciertamente, las vírgenes prudentes saben lo que estamos leyendo. Ellas saben que tienen que ser llenadas con el aceite. Las vírgenes prudentes viven orando al Señor, velando al Señor, teniendo comunión entre los hermanos y no tienen diferencia entre ellas. Ellas viven ansiosamente esperando al novio. Ellas incluso tratan de no cabecear, no dormirse, porque ellas saben que viene el novio, pero no saben el día y la hora.
Y por estar velando, por estar preocupadamente ellas, vigilantes, ellas se preparan, lavan sus ropas, ellas comen de la palabra del Señor, ellas niegan su vida del alma, niegan su yo, su ego, su forma de ser natural. Ellas llenan sus vasijas con aceite diariamente. Por esa razón, el Señor tiene que estas vírgenes, el Señor toma a estas vírgenes para que tengan su vida y su naturaleza en el reino milenial. Todos los creyentes que guarden el mandamiento de Dios, que invoquen el nombre del Señor, que tomen la palabra con espíritu y vida, que anden en el espíritu, concerniente a la palabra en Gálatas 5, los frutos del espíritu, tendrán derecho a ser parte del reino milenial, porque ya no tendrán su propia vida, sino tendrán la vida y naturaleza de la plenitud de Dios. El Señor nos salvó del imperio de Satanás. Ese es un hecho. El Señor nos salvó del imperio de Satanás y nos introdujo en su reino. ¿Logra ver eso? Que el Señor nos haya sacado y nos haya librado del infierno y del lago de fuego, para que estemos hoy día introducidos en su reino. Como dijo el Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento, hermanos queridos, es cambiar de actitud. Si el mundo va al precipicio, al despeñadero, todos van al despeñadero, pero existe una cantidad de gente que no va al despeñadero. Ellos van contra la corriente de este mundo. Entonces nosotros tenemos que ver y considerar dónde tendremos nosotros la esperanza de vida. O vamos al despeñadero o vamos donde van contra la corriente de este mundo. Hoy día estamos en el reino, en la realidad del reino de los cielos, que es la era de la gracia o la era de la iglesia. La era de la gracia o la era de la iglesia. ¿Escucho bien? Hoy día es eso. Pero si no crecemos en vida, por favor, le pido que ponga mucha atención con respecto a esto. Pero si no crecemos en vida, la palabra en significa en dentro de alguien. ¿De quién? ¿Quién es este en? La vida del Señor. Nosotros necesitamos crecer en vida dentro del corazón del Señor. Y el Señor necesita crecer dentro de nosotros, porque esto es un amalgamar, es una unión, es un crecimiento. Y el Señor Jesús no es conocimiento, es algo vivo que tiene vida propia y va creciendo, latiendo dentro de nosotros. Si no crecemos en vida, no reinaremos con Cristo durante los 1000 años. Los terceros 2000 años de la historia de la humanidad es el periodo de la Iglesia en el cual podemos disfrutar de la vida divina en realidad y crecer a fin de alcanzar la madurez para expresar a Dios en plenitud en la era venidera. La palabra clave de este mensaje es tener la vida en plenitud. Tener esta vida para que el Señor pueda avanzar y crecer dentro de nosotros ante su venida inminente. Ciertamente el Señor Jesús se va a casar con su novia, una mujer madura. Pero si yo persisto en ser un niño, si yo persisto en ser un niño que solamente toma leche y que se pelea con los demás niños, ciertamente no estoy calificado, porque soy un niño. Más el Señor necesita personas maduras. Si usted le pasara que administrara un negocio a un niño, usted puede hacer el ejemplo, es fácil. Si usted tuviera una empresa importante, una compañía, y le pasa a un niño de 5, 7 años, 10 años, y le dice, hazte cargo de esta empresa, usted, dentro de nuestro analogía o analizar este punto, ¿usted cree que un niño de 10 años podrá manejar una gran empresa?
Ciertamente que no. No podrá manejarla porque no está capacitado. Necesita estudiar, necesita tener un buen pensamiento psicológico, porque una empresa no funciona con números, funciona con gente. Y necesita tener una buena relación con los empleados para que la gente produzca y esta compañía pueda crecer y mantenerse en el tiempo. En cuanto a nuestra vida, si nosotros somos inconstantes, somos inmaduros, no leemos la Biblia, no nos interesa practicar la palabra de Dios, preguntamos en este mensaje, ¿estaremos calificados para casarnos con el Señor en las bodas del Cordero? ¿Estaremos nosotros capacitados para reinar con el Señor? ¿Usted cree? Podemos hacer unas preguntas mirándose al espejo, mirándonos al espejo. ¿Estoy yo calificado para reinar en el reino milenial? Tal como está usted hoy día, usted puede ponerse en un espejo y meditar, verse usted como es. Usted conoce sus debilidades, usted conoce cómo es. Pero si usted se pregunta, ¿estaré yo capacitado? Usted sabe la respuesta. Yo no lo conozco, no la conozco, pero usted sabe. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de que solamente los regenerados, los que han nacido de nuevo, van a heredar, pero hay una condición, que el Señor Jesús necesita crecer dentro de ellos, llenar sus vasijas con aceite, guardar el buen depósito que le dijo Pablo a Timoteo, que todos tenemos un depósito. Tenemos que tomar los talentos que el Señor nos dio, los 5, los 3 y los 1. El que tuvo 1 lo escondió, pero los demás sí que lo multiplicaron. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Esconder el talento? ¿Esconder la vida divina que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros? ¿Esconderlo? ¿Sepultarlo? ¿Taparlo? ¿No anunciar las virtudes del santo de los santos que nos libró del infierno y del lago de fuego? ¿Tenemos amor nosotros hacia los demás personas, hermanos, para compartir una palabra de aliento? Donde podemos ver hermanos abatidos, cansados, deprimidos, yo no sirvo, no puedo, peco mucho, problemas acá. ¿Tenemos las palabras adecuadas para animar a los hermanos? Debemos preguntarnos delante del Señor cómo estoy. Ciertamente el Espíritu del Señor nos va a decir. Hermanos queridos, el siguiente mensaje, y con este terminamos, habla acerca de que Dios quiere inundar toda nuestra naturaleza humana. Como siempre, en este segundo mensaje le pedimos a usted que anote con un lápiz y un papel un versículo para que usted pueda después leerlo cuidadosamente y meditando en oración. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y un versículo para leer y orar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. La palabra dice así: Señor Jesús, gracias Señor por tu hablar, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias Señor Jesús por esta palabra. Amén, Señor Jesús. Por un poco de tiempo tengamos que ser probados, afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe, nuestra fe, dice el Señor que es más preciosa que el oro, sea probada con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Sí, Señor Jesús, si es necesario, pero un hijo que obedece, que agrada al Padre, ¿será necesario ser probado? Siempre me he hecho esta pregunta. En mi humilde opinión puedo decir que no.
pero si es necesario, si es necesario. Gracias al Señor Jesús, porque el Señor Jesús, cuando ve a un hijo que obedece, no es necesario que lo regañe, porque siempre el padre va a decir, hijo mío, o la mamá, cuando generalmente los papás son los que trabajan, y la mamá es la que cuida la casa, el hogar, la cocina, el alimento, todo, alimenta a la familia, prepara el alimento. Hijo, anda a comprarme esto, me faltó. Sí, mamita. Y va corriendo el niño a comprar. Oh, hijito, perdóname, ¿sabes que me faltó otra cosa? Vaya a comprarme esto. Sí, mamita. Y va corriendo el niño, y cuando vuelve con una sonrisa. O cuando hay algo que falte en la casa, hijo mío, ¿puedes botar la basura? Sí, mamita. Hijo mío, haz esto. Sí, mamita. Haz esto. Sí, mamita. Entonces, al ver que esa madre le pide a su hijo con mucha delicadeza, con mucho respeto, no con gritos, ni con violencia, ni de manera agresiva, hijo, ¿puedes hacer esto? Sí, mamita. Sí, madre. ¿Por qué pasa eso? Porque ese es el ejemplo, una regla que nosotros todos deberíamos tener con nuestras familias naturales, en la esfera terrenal, pero más también en la esfera celestial, para que se refleje en nuestra esfera terrenal. Es el obedecer a Dios ante todas las cosas. Es tomar al Señor como nuestro alimento, como nuestra vida, como nuestra regla, como nuestra luz, como nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios. Sabiendo que toda esta sabiduría, sabiendo que toda esta luz, esta revelación, esta presencia divina por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a tener paz, nos lleva a tener una gran sonrisa, nos lleva a tener comunión con todos los hermanos de la casa, nos lleva a tener una comunión con el Padre. Cuando llega el Padre, lo abraza y besa al papá. ¿Cuánto más nosotros? Si nosotros podemos tener comunión de esa manera con nuestro Señor, que nos pide cosas, nosotros hay que orar, hijo mío. Sí, mi Señor Jesús, voy a orar. Hijo mío, lee la palabra. Sí, mi Señor, voy a leer. Come de mí. Sí, Señor, comeré de ti. Ora, bebe de mí. Sí, mi Señor, voy a comer y beber de ti. Hijo mío, ¿puedes hablarle a tal persona que necesita de Cristo? ¿Necesito yo pasar por medio de ti? Sí, mi querido Señor. Abriré mi boca y tú la llenarás, ¿cierto? Sí, hijo mío, no te preocupes. Abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos queridos, aunque sea un ejemplo metafórico o una parodia, esto, ¿cierto? Narrada, realmente nos conmueve. Realmente toca nuestro interior, porque nuestro amado Señor Jesús tuvo el mismo sentir con otras personas que a nosotros nos predicaron el Evangelio, y esas personas el Señor les habló que oraran por nosotros, que nos hablaran de Cristo en el trabajo, en la casa, un vecino, un amigo, y ellos obedecieron al Señor, dijeron sí, mi Señor, sí, amén. Y si ellos lo hicieron con gran amor y donde nosotros estamos hoy día salvados por la gracia divina, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por otras personas? ¿Por qué nosotros nos costará mucho realmente decir amén, Señor Jesús, a tus requerimientos, a tus designios? ¿Tanto nos costará a nosotros obedecer a la palabra del Santo de los Santos, el Señor de Señores y Rey de Reyes? Ciertamente no nos cuesta, pero tenemos que obedecer. Y el Señor nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, sí Señor. Pero solamente lo invoqué el día que me entregué al Señor Jesús. Y los demás días, el mes siguiente, los meses siguientes y el año siguiente, ¿todavía seguimos invocando? Esa es la pregunta. ¿Seguimos orando al Señor como el primer día o los segundos días o durante la semana que el Señor nos reveló y nos dio su Espíritu vivificante, la dádiva de su Espíritu? ¿Seguimos haciendo eso?
Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. Por eso la palabra dice, si es necesario, pasaremos por la prueba, para ser probados, si realmente somos genuinos o somos falsos. El Señor nos guarde y nos libre de ser falsos hijos, o falsos hermanos, o lobos. Cuando vemos este principio de la palabra, dice la palabra de que aún así el malo, en la noche, cuando vino el dueño del campo, sembró trigo, el malo, dice la palabra, en Mateo 13, si no me equivoco, dice el Señor, el Espíritu del Señor en la palabra dice que vino el diablo y sembró la mala semilla. La mala semilla es la cizaña. La cizaña crece junto al trigo y la cizaña imita al trigo. Aún trata de robarle toda la humedad al trigo. Aplasta al trigo. Se pone por delante y le tapa el sol. Realmente el trigo sufre mucho por la cizaña. La Biblia dice que a la cizaña le dice piedra de tropiezo. La pregunta que debemos hacer nosotros en este tiempo final, hermanos amados, hermanos queridos, si realmente yo soy una piedra de tropiezo, si yo realmente hago daño al Señor y a los hermanos. Pero ¿cómo puedo identificarme? ¿O cómo se puede saber cuando alguien es cizaña? Es por sus frutos. Porque aunque trate de imitarse al trigo, aunque aparente ser un hijo de Dios cristiano, el Señor lo va a desnudar. Porque al Señor nadie puede engañar. El Espíritu del Señor es la luz. Y el Señor, cuando ilumina, disipa las tinieblas. Ciertamente el Señor puede soportar a veces la cizaña. Ciertamente dice la palabra de que Él enviará a sus ángeles en el final para separar la cizaña del trigo. El trigo será guardado en el granero. La cizaña será atada en manojos y lanzada al fuego. Eso dice la palabra. Cuando vemos esto, hermanos queridos, es que debemos rogar al Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Conforme a las Escrituras, claro. ¿Realmente estoy compartiendo la palabra que el Señor desea que comparta? ¿Estoy causando una reacción en las personas o estoy creando una situación antagónica, provocando enemistades? Hermanos queridos, la cizaña, su función es causar tropiezo. El Señor la compara como piedra de tropiezo. El Señor me libre a mí y nos libre a todos nosotros de ser cizaña o piedra de tropiezo. Creo, hermanos queridos, que ya no tenemos 5, 10, 20, 30, 50 años más. El tiempo o nuestro recreo se nos acabó. Así es, se nos terminó nuestro andar de manera liviana. El reloj de Dios está marcando su fin a la medianoche. Ya vamos a entrar al milenio de los 6000 años, pues quedan segundos. Para el Señor son segundos. Para nosotros quizás pueden ser 7 años más, que sería la última semana del profeta que sale registrado en el profeta Daniel. La última semana, que son 7 años. Pero nosotros, en cierta medida, tratamos de dilucidar los tiempos y el espacio para ver en qué tiempo estamos, ¿cierto? Vemos predicadores, vemos apostasía, vemos la palabra, la eficacia del Señor, del Espíritu del Señor moviéndose a través de diferentes regiones del planeta. Vemos el mover del espíritu de la bestia causando tanto daño a cientos y millones de personas, siendo amenazados por una gran guerra, conflicto de guerra nunca antes visto
desde la Segunda Guerra Mundial, que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. La bomba atómica me refiero. Pero, hermanos queridos, la situación es dramática. Y la situación que nosotros debemos tomar en cuenta hoy día es que el Señor desea reinar. Ese es el tema. Dios desea reinar. Para eso, el Señor está introduciendo a las vírgenes prudentes al trigo, los está introduciendo al cuerpo de Cristo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos, o el remanente, las primicias, el fruto maduro temprano, son los que están despiertos. Son los que buscan la reconciliación entre los hermanos. Buscan con denuedo que otros se puedan arrepentir y volverse al Señor. Precioso, maravilloso. Realmente es lo que Dios quiere. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a tener en nuestra alacena llena de alimentos y vemos a otro que está padeciendo hambre y vamos a ser tan insensibles en no compartir algo con los demás? ¿Qué es nuestra alacena? Es la vida divina que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Y por qué dejamos a otros hermanos que están sufriendo escasez? ¿Por qué no nos colocamos la mano en el corazón? Oh Señor, tú me has dado tanto. Me has dado tantas riquezas en todos estos años. Señor, permíteme lo que tú me has dado, dar a otros también. Es necesario, es importante que compartamos los unos a los otros. Efesios capítulo 4 dice, soportándonos los unos a los otros con amor. Quizás ese versículo podamos nosotros considerarlo como que diga, ya tengo que soportar otra vez al hermano Daniel. Otra vez. Hermanos queridos, esa palabra no está reflejada en ese punto, en esa visión, que tenga que soportar al hermano Daniel otra vez. Esa palabra está soportada o está visionada o está posicionada en la debilidad de los hermanos caídos. Es decir, tengo que tomar en brazo a mi hermano que está caído, a mi hermano que está herido, a aquel que se ha fracturado. Tengo que entablillar otra vez sus piernas para que pueda recuperarse y volver a caminar. Debo tomarlo en mis brazos, debo tomarlo en mis hombros y acompañarlo y seguir caminando con él a cuesta, soportando los unos a los otros en amor. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo final. Pero si actuamos de manera antagónica, diferente, para el otro lado, no seremos dignos, hermanos queridos, de ser parte de las bodas del Cordero, porque el Espíritu Santo no se puede engañar. No podemos engañar al Señor Jesús. Es imposible. Es imposible aparentarse en un cristiano entre los hombres. Sí, es factible poder engañar a los hombres. Pero un día, nosotros, todos nosotros, vamos a estar en la presencia del Señor Jesús y daremos cuenta al Señor de lo que nosotros hicimos, hablamos, pensamos y sentimos. Es delicado este tema. Por eso el Señor necesita hacer un cambio en nosotros y esta responsabilidad concierne a nosotros, es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Vamos al mensaje. Si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas, como dice este versículo, que nuestra fe es considerada como el precioso oro, o más que el oro. Gracias al Señor. El título del mensaje, y vamos a terminar con esto, gracias al Señor, dice, la naturaleza de Dios quiere inundar toda la naturaleza humana. ¿Escuchó bien? La naturaleza divina, lo que es espiritual, lo que es celestial, lo que está en los cielos, en el reino de los cielos, dentro del universo divino de Dios, esa vida divina, la vida de Dios, el Señor quiere inundarla dentro de nosotros, de usted.
el famoso aceite, el precioso aceite que llena las vasijas de las vírgenes prudentes. Dios quiere inundar toda la naturaleza humana. Aleluya. La iglesia es el lugar donde somos perfeccionados y transformados para tener la vida del reino de Dios. La vida de la iglesia es el ambiente propicio y adecuado donde la vida divina puede crecer en nosotros para alcanzar la madurez. Como vimos ayer, en el mundo secular, incrédulo, los niños son puestos en las escuelas para aprender y ser educados hasta que lleguen a la plenitud de la mayoría de edad, y así también sucede con nosotros. Amén. Hoy la vida de Dios en nosotros crece y crece y crece hasta que un día seremos la plena expresión de Dios. Cuando la naturaleza de Dios inunde toda nuestra naturaleza humana, podremos decir que habremos alcanzado la perfecta madurez, que estamos en la etapa de los vencedores, es decir, la vida creció y la naturaleza de Dios fue totalmente añadida a nosotros. Esto nos permitirá entrar en el milenio, la manifestación del reino de los cielos. Aleluya. Vemos entonces que el nuevo nacimiento de cada cristiano es la puerta de entrada al reino de Dios. Por tanto, ¿cuán importante es la regeneración? ¿Escuchó bien? ¿Cuán importante es la regeneración? Basado en las primeras cartas de Pedro, vemos que después de ser regenerados, aún permanecen en nosotros muchas cosas naturales. Por ese motivo, la vida de la iglesia también puede ser comparada a un horno donde somos quemados constantemente, como se quema el oro, para que las impurezas de nuestra alma sean más y más removidas, y finalmente seamos más preciosos que el oro perecedero. Aleluya, gracias mi Señor Jesús por esta comparación. En aquel día delante del tribunal de Cristo, el Señor podrá darnos la alabanza, gloria y honra de reinar juntamente con Él. Alabado sea el Señor por esta preciosa palabra. Gracias al Señor porque nacimos de nuevo. El nuevo nacimiento garantiza nuestra entrada al reino de Dios para que seamos el pueblo del reino de Dios. Así la vida divina debe crecer en nosotros. Para eso hemos sido introducidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La realidad del reino de los cielos en la tierra, por medio de la obra transformadora del Señor en nosotros, el trabajar del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestra carne es gradualmente eliminada y más de la vida y la naturaleza divina son añadidas a nosotros para que en la segunda venida del Señor entremos definitivamente en el reino de Dios, es decir, en su manifestación. Ser salvo incluye nacer de nuevo, hermanos queridos, y no es solo eliminar los pecados, sino continuar para recibir la vida de Dios. Una vez resuelto el problema del pecado, podemos acercarnos a Dios porque el Señor Jesús nos reconcilió con Él. Por eso, cada uno de nosotros que ya fue regenerado debe perseverar andando en este camino, avanzando progresivamente. De esta manera, mientras vivimos en la vida de la iglesia, cuanto más eliminamos nuestra vida natural, más de la porción de la vida divina nos es añadida. Todo esto es ejercitado en la vida de la iglesia, que es la realidad del reino de los cielos, para que entremos definitivamente en la manifestación del reino en la era venidera.
Gracias, Señor, por este mensaje. Fin del mensaje. Hermanos queridos, gran palabra es esta. Gran revelación. Que el hombre regenerado tiene acceso al reino de Dios y que Dios desea inundarnos con su vida divina hacia adentro de nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esta revelación de la palabra? ¿He de quedar impávido? ¿He de quedar indiferente? ¿He de quedar como si a mí no me hiciera falta? Gracias al Señor por mostrarnos esta luz. Las vírgenes imprudentes descuidaron y se confiaron en sí mismas. Ellas no valoraron la palabra. Ellas cabecearon, dice la Biblia. Ellas se relajaron. Ellas confiaron en sus propias fuerzas. No, este mensaje ya lo había escuchado antes. No, está equivocado. Este mensaje no es de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. No tendremos más oportunidad. Señor Jesús, si nosotros pudiéramos ver más, nos evitaríamos tantas cosas, pero no es nuestra capacidad. No es mi capacidad, no es su capacidad. Usted tiene que buscar el rostro del Señor en oración, en la palabra, en comunión con los hermanos de corazón puro. Invocan el nombre del Señor, que tienen un vivir piadoso, santo, temeroso al Señor, cariño y amor y aprecio hacia los hermanos. Usted tiene que juntarse con aquellos. ¿Cuál es la diferencia en que andar en las tinieblas con hermanos que no aman al Señor, que aborrecen la palabra, que rechazan las enseñanzas de los apóstoles, de aquellos que sí se sujetan a la enseñanza de los apóstoles? Hay una gran diferencia y abismante. Dijo el Señor: estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Señor, te damos gracias por este mensaje. Realmente nos conmueve, Señor, como tú nos hablas. Nos aclaras la visión y limpias nuestros ojos con colirio. Podemos ver, podemos entender, podemos ver el deseo de tu corazón con respecto a esta palabra. Que usted, Señor, tiene un gran deseo: ser pleno dentro del hombre regenerado. Que usted desea reinar en este planeta, donde el diablo se lo ha usurpado. Pero que usted necesita hombres de Dios, hombres que realmente tomen el encargo y su incumbencia. Amado Señor, gracias por considerarnos y darnos estas palabras. Gracias, amado Señor, por iluminarnos de esta manera. Oh, amado Señor, cuán agradecidos somos, Señor, de poder escuchar estos mensajes, como usted, Señor, lo explica. Palabras que edifican, me edifican a mí, Señor, edifican a otros hermanos también. Nos edificas tú, oh Señor, para todos nosotros. Gracias, amado Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque usted habla para nosotros de esta manera. Amado Señor, perdónanos por ser negligentes, por ser indiferentes, poco cuidadosos con estas perlas preciosas, Señor, que es su misma preciosa persona. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ciertamente usted vendrá, Señor, a la tierra y tomará lo mejor de lo mejor. Tomará el remanente, tomará las primicias, tomará el fruto temprano maduro. Amado Señor, misericordia. 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 Oh amado Señor,
tu gracia y tu misericordia, tu preciosa sangre, Señor, nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Amado Señor, quita las rebeliones de nuestro corazón. Límpianos, Señor Jesús, como la nieve es blanca, que nuestras vestiduras queden igual. Oh amado Señor, que tu gracia nos alcance cada día, nos perfeccione, nos ilustre, nos enseñe. Limpie, Señor, nuestros ojos para ver. Gracias, amado Señor, por este mensaje. Señor, somos afortunados de que exista una palabra que nos hable así. Somos afortunados, Señor, que usted aún nos mantiene en comunión por medio de las redes sociales. Bendiga este mensaje, mi Señor Jesús. Bendiga este mensaje, Padre Celestial, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y fructifique. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos así, tan cariñosamente, su amor desborda, Señor, en este mensaje, sus cuidados para poder ver, entender el misterio de su voluntad. Gracias, Señor Jesús, por guiarnos, por enseñarnos, por iluminarnos, por darnos sabiduría, por disipar las tinieblas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos todos nosotros delante de tu presencia, Señor? Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, amado Señor, por darnos esta palabra. Amén. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias y nos bendigas a todos nosotros. Queridos hermanos, gracias por considerar humildemente este mensaje. Hermanos queridos, yo la verdad que comparto en plataformas como YouTube, TikTok. Hermanos queridos, mi propósito no es que usted se sienta mal, no es que usted se sienta ofendido. La verdad es que deseo que también pueda ver lo que yo veo. No hay cosa más preciosa de agradar el corazón de Dios, andar en paz, en armonía, y sabiendo que las tinieblas nos rodean día y noche. Mientras dormimos en nuestro reposo, el diablo y los infiernos se mueven en la oscuridad de la noche. Mas cuando estamos en la línea del Espíritu, somos guardados en el hueco de la mano del Padre y en el hueco de la mano del Hijo. Maravilloso, ¿cierto? Así que le invito a ustedes, mis queridos hermanos que escuchan este mensaje, por favor, les suplico, compartan este mensaje, que pueda correr a las redes sociales, compártalo a su líder, a su pastor, compártelo a los jóvenes, compártelo a los ancianos, compártelo a los jóvenes, a los adultos. Comparte esta palabra. Si usted no sabe predicar el Evangelio, pero llevando esta palabra, siendo vocero, siendo una atalaya, siendo que tome el encargo usted para otros, el Señor lo va a considerar. Bendiciones para todos los hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y los cubra con su sangre. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro amado Señor y Salvador. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Amén, Señor Jesús.